Hola a todos y bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren bien y de no ser así les mando un abrazo enorme y ojalá todo mejore pronto. Para los que no estaban al tanto, me encontraba fuera, ya por fin luego de 2 largos meses regreso a casa y bueno, esta es la razón por la cual se me dificultaba un poco grabar, subir nuevo contenido, ya que pues tenía que lidiar con el calor, un espacio un poco más pequeño y uno que otro factor más, pero por suerte ya estoy de regreso, ya descansé lo suficiente y además de que estoy feliz porque hace poquito llegamos a los 40,000, entonces se viene un pequeño especial para ustedes porque se lo merecen. Y bueno, dicho esto, de verdad, mil gracias a todos ustedes, no solo por su apoyo, sino también por su paciencia y su comprensión. Sé que a veces es un poquito complicado tener que lidiar conmigo porque me desaparezco por un buen rato. Prometo no hacerlo tan seguido, pero créanme que el contenido que les tengo preparado para esta nueva etapa va a valer la pena. Así que ya me tienen de regreso, ya soy todo de ustedes. Ahora sí, sin más que añadir y sin más interrupciones, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas. Si ustedes de casualidad viven en un segundo, tercero o cuarto piso, les recomiendo que no escuchen esta historia. O bueno, si lo hacen, tómenla solo como una historia de espantos más del montón. Lo último que quiero es arruinarles el sueño o inducirlos a un estado de paranoia constante que no los dejará habitar su casa en paz. Pero quiero contar lo que me ocurrió en el último lugar donde viví, en el que cabe recalcar no duré ni siquiera el mes completo. Me mudé a una urbanización a finales del 2019, la cual me quedaba muy cerca a mi lugar de trabajo. Sin embargo, la proximidad con mi trabajo era lo único bueno que tenía. La zona en la que estaba ubicado el edificio es lo que comúnmente se denomina como ollas, es decir, puntos con alta tasa de criminalidad, venta y consumo de sustancias, prostitución, robo, asesinatos, etc. Y dicha urbanización en la que residí por unas cuantas semanas era popularmente conocida por ser un alojamiento de delincuentes o gente que no tiene otra opción mejor, como yo. Pues en mi caso estoy solo en esta ciudad. No tengo familia ni amigos que me hubiesen podido dar una mano en lo que conseguía algo mejor. Por suerte, había una habitación disponible en el cuarto piso. Algo modesta y pequeña, pero cumplía su propósito, que era darme un lugar donde dormir, además de que, como dije, me quedaba muy cerca de mi trabajo. Como recién estaba mudado y no era mucho lo que tenía, las ventanas no contaban con cortinas, así que cuando me dormí esa primera noche, la luz que venía de afuera me terminó despertando a eso de las 12. Recordé que en las maletas que había dejado en la sala había empacado otro juego de sábanas. Podría usar una para cubrir la ventana y volver a dormir, así que me paré y salí del cuarto. Cuando me acercaba a la sala, vi a alguien parado en toda la mitad. Era un hombre de pelo largo, muy mal vestido y que apestaba horrible. Estaba descalzo y solo me miraba desde ahí. Mi reacción fue gritarle que se largara, pues pensé que era un ladrón o alguno de los drogadictos de los otros pisos que a veces se metían a otras casas a buscar con qué drogarse. Y contrario a lo que pueden pensar algunos, yo siempre he sido un hombre muy valiente, entre comillas. Es decir, no me dejo intimidar fácil y si debo pelear lo hago. Así que lo amenacé con darle una paliza si no se largaba ya mismo. Y al ver que ni siquiera me respondía, corrí a mi habitación y le quité una de las tablas a la cama para usarla como arma. No me demoré ni 10 segundos. Literal, no fueron ni 10 segundos en entrar y salir con la tabla. Pero cuando volví, el hombre ya se había ido. Prendí todas las luces, lo busqué por cada rincón de la casa, pero nada. Me aseguré bien y todas las ventanas estaban cerradas, incluso la puerta de ingreso. Esta seguía con llave, así que no había manera de que lo hubiese forzado.
Salí al pasillo y todo estaba quieto. Quizás solo era el cansancio y todo el estrés que llevaba semanas cargando conmigo, pensé, y volví a la cama. Pero al acostarme me empezó a doler mucho la cabeza, demasiado, y al final no pude dormir nada esa noche. Después de eso, algunos días después, yo debía quedarme hasta tarde en el trabajo. Ni siquiera me dio chance a cenar, por lo que al llegar, ya casi de madrugada, decidí prepararme algo. Me senté en el comedor y cuando terminé, que me paré para llevar el plato a la cocina, logré ver por el rabillo del ojo al hombre de la vez anterior, solo que estaba del otro lado de la ventana, donde debo aclarar no hay nada donde apoyarse. No hay balcones, no hay andamios, no hay escaleras de emergencia. Literalmente estaba flotando afuera, a unos 12 metros del suelo. Toda la valentía de la que normalmente me jacto se fue por la borda. Sentí como el corazón se me subió a la garganta y la presión se me bajó de golpe. Sin voltear a verlo directamente, empecé a caminar hacia mi habitación. Cabe aclarar que la sala, la cocina y mi habitación quedaban del mismo lado, por lo que mientras caminaba hacia el fondo del apartamento, podía verlo flotar por la ventana en la misma dirección que yo, como si me siguiera. Y al llegar a mi cuarto, él siguió de largo. Tomé una mochila, empaqué una muda de ropa y me fui a quedar a una pensión unas cuadras más abajo, al menos por esa noche. Desde ese mismo día, empecé a buscar un lugar nuevo. Desde ese día, decidí que no iba a pasar más tiempo en aquel edificio si eso significaba tener que convivir con algo de esa naturaleza. Por los próximos días busqué un nuevo lugar hasta que di con un apartamento algo más alejado de mi trabajo, pero todavía me quedaba central. Me servía, y lo bueno es que tampoco estaría rodeado de malvivientes todo el tiempo. Pero me lo entregarían en un plazo de 3 semanas, en lo que la familia se mudaba de ahí, y yo felizmente acepté. Aquí ocurrió algo verdaderamente enfermo y macabro. No solo por lo paranormal, sino más bien porque creo que esa fue una especie de, entre comillas, regalo de despedida de su parte. Duré varios días sin verlo, aunque podía sentir que estaba afuera. Esa sensación nunca se fue, ni siquiera cuando me mudé a la nueva casa. Creí de hecho que me iría a buscar, pero por suerte no fue así. En fin, el caso es que, adelantando unos días, hasta la última noche que pasé en ese edificio, yo estaba profundamente dormido, hasta que la luz me despertó. Cuando abrí los ojos, vi que la cobija que había colgado en la ventana a la hora de dormir se había caído a pesar de que la había asegurado bien. Escuché esos pequeños golpes en la ventana, y en uno de esos casos donde el cuerpo reacciona por sí solo antes de que uno mismo pueda decirle que no, volteé hacia la ventana. Vi un par de pies balanceándose y golpeando el vidrio, unos pies sucios y negros, y de repente el resto del cuerpo cayó deteniéndose abruptamente como si algo lo sostuviera, y lo vi claro. Su cara mugrienta y llena de cortes, sus dientes podridos mientras sonreía, y esa soga de la cual colgaba su cuello, de la cual su cuerpo se balanceaba. Salí corriendo del apartamento sin fijarme por dónde iba cuando me tropecé con uno de los vecinos que venía subiendo. Era un guarda de seguridad que vivía en el apartamento frente al mío, y quien al verme tan sobresaltado me invitó a su casa y se sentó conmigo hasta que me calmé y le expliqué qué fue lo que vi. No me importaba que quizás no me fuera a creer, pero él me dijo: entonces ya te inauguró esta posilga, dijo el hombre refiriéndose al edificio. Mira, yo sé que lo que viste es algo difícil de procesar, pero no estás loco si es lo que piensas.
De eso puedes estar seguro. Todos los que vivimos aquí hemos visto o escuchado algo similar. Este lugar da mala suerte, mijo. Ha visto pasar mucha gente, muchas almas, y esa que tú viste es una de ellas. Aquel pobre infeliz no tenía nombre. Era un adicto que un día llegó y se instaló en la habitación del 5º piso, la 502 que está justo sobre la tuya. Nadie lo intentó sacar. Aquí no existe autoridad, así que ahí se quedó. Hasta que un día se colgó del marco de su ventana, luego de meterse una cantidad inhumana de drogas, o al menos eso es lo que dicen. La parte real es que dieron aviso del cuerpo luego de que una pobre anciana que iba pasando por la calle lo vio. Desde entonces, la gente que vive del lado de tu departamento se fue, ya que decían que en las ventanas de la fachada lateral, de las ventanas que dan hacia la calle, alguien venía a tocarles en la madrugada, y que a veces incluso se metía. Pero lo que en verdad los hizo huir es que después de aquel hombre, otro muchacho llegó a habitar aquel departamento. Un muchacho que por poco corre con la misma suerte, pero lograron intervenir a tiempo. Estuvo a punto de saltar por la ventana con la soga al cuello cuando uno de los vecinos alertó a los demás y lograron sacarlo de ahí. Es este lugar, hijo. Este lugar te vuelve loco. Hay algo muy malo aquí y haces bien en irte. Terminó por decir aquel hombre. Y él, muy amable después de contarme todo esto, me permitió quedarme a dormir esa última noche en su casa. Y por suerte, pude irme de ese lugar. Tuve miedo, no les miento. De verdad tuve miedo de que me fuese a seguir, pero ya llevo 4 años aquí en esta casa y todo marcha a la perfección. De ahora en adelante, créanme que me lo pensaré mucho antes de mudarme a un piso que no sea el primero. Y si me permiten tomarme el atrevimiento, les aconsejo que ustedes hagan lo mismo, o al menos investiguen la historia de donde van a vivir, para que no tengan que lidiar con nada de esto. Gracias por su atención. Hola a todos los que escuchan el programa. Antes de contar mi historia, quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes creen en las leyendas que solían contar nuestros mayores? Me refiero a las típicas del charro negro, la llorona, el silbón, los duendes, etc. Lo pregunto porque sé que para muchos no pasan de ser cuentos que forman parte de la tradición oral de nuestros pueblos. Sin embargo, detrás de todo mito y leyenda hay algo de verdad. Yo en lo personal creo que es así, que no puede ser coincidencia tantas historias y encuentros con un mismo ser, sea cual sea este, que esa delgada línea entre lo que es un simple cuento y la realidad ya se perdió hace mucho. Incluso dudo más de aquel que dice no creer que de aquel que cree, pero quizás se deba a que yo tuve lo que hoy considero un encuentro del más allá con un ser de estos que mencionan en dichas leyendas. Aunque al principio me costó aceptarlo, fue a raíz de esa experiencia que al día de hoy creo en estos cuentos. Me llamo Wilson, perdón por no empezar por ahí, y lo que hoy quiero relatarles es algo que ocurrió hace muchos ayeres cuando yo todavía era joven. La finca donde crecimos mis hermanos y yo, donde vivimos con mis padres y mis abuelos, quedaba en la falda de una montaña. Por esos caminos solíamos subir mis hermanos y yo a jugar entre los barrancos, a caminar o simplemente a sentarnos a ver el campo desde lo alto en un mirador que se había formado naturalmente ahí. Un día nos encontrábamos en dicho mirador. Nos habíamos reunido para ver el sol ponerse y hasta invitamos a un amiguito de una de las fincas vecinas a que fuera con nosotros. Y mientras observábamos el atardecer, el más pequeño de mis hermanos, que no pasaba de los 6 años, me aló de la camisa y señaló a un punto más arriba de donde estábamos nosotros. Dijo que alguien venía bajando la montaña, pero que lo estaba haciendo al revés, como caminando en reversa.
Yo, siendo el mayor, que para ese entonces tenía 13 años, lo tomé como una broma que haría un chiquillo de su edad para llamar la atención, para tratar de asustarnos aprovechándose de que la luz del sol ya se estaba yendo. Traté de decirle que no molestara, que si se iba a poner pesado la próxima vez no lo traeríamos con nosotros. Y los demás niños empezaron a reír y a decirle que buen intento, pero que ya eran niños grandes, que con mentiras no iba a lograr asustarnos. Pero mi hermanito se puso serio, algo que nunca había visto en él, y entonces se subió a una piedra, me llamó, y al acercarme me tomó de la cabeza y la giró hacia donde él había dicho haber visto a alguien. Me tomó unos segundos, pero por fin logré ver a lo que él se refería. Ya iba algo lejos, pero se podía ver que aquello en verdad era una persona, y que efectivamente venía bajando la montaña de espaldas al sendero. Por un momento nos causó gracia hasta que caí en cuenta de que alguien que hiciera eso no podría ser una persona cuerda del todo, y por ende podría ser hasta peligroso quedarnos ahí. Le hice saber esto a los demás y les dije que ya era hora de bajar de nuevo, y nadie se opuso. La suerte de ser el mayor entre un grupo de niños es que eso te convierte automáticamente en el líder, y la mayor parte del tiempo te hacen caso, así que tomamos todo y empezamos a bajar. Nadie apartaba la mirada de lo alto. Todos estábamos atentos por si veíamos a ese personaje, pero parecía haberse perdido entre las rocas y las plantas. Ya había oscurecido, y entonces encendimos nuestras linternas. El frío que empezó a hacer de repente no era propio de esa temporada. Era junio. Lo recuerdo muy bien porque es uno de los meses más calurosos incluso en la noche. Y esa vez no escuchamos ni a los grillos, ni a los insectos, a ningún animal, nada de lo que normalmente se escuchaba en esa montaña. Solo había silencio y el único ruido eran nuestros pasos contra la tierra y las piedras. Ya podíamos ver la luz de las fincas a lo lejos. Faltaba relativamente poco para llegar, cuando un ruido dirigió nuestra atención nuevamente a lo alto de la montaña. Más adelante, se escuchaban los pasos de un animal con cascos, como si alguien viniera bajando a caballo. Pero aunque apuntamos con nuestra linterna, no vimos nada. Pero en ese momento Jason, el hijo de los vecinos que vino con nosotros, nos dijo que viéramos hacia los barrancos. Detrás de una de esas piedras, venía saliendo alguien con un camisón negro que le llegaba hasta los pies. Su cabello era largo, negro, y este le cubría el rostro. Los únicos rasgos distinguibles a primera instancia eran su estatura, ya que no era más alta que yo, y lo desproporcionadamente largos que eran sus brazos, ya que estos rozaban el suelo. Quise pensar que era una persona con alguna condición física o mental o las dos. Y esta persona frente a nosotros ni siquiera nos dijo nada, ni nos volteó a ver. Tan pronto salió de detrás de las piedras, volteó y siguió por el camino en la misma dirección en la que íbamos, solo que unos metros más adelante. Como si nuestros pensamientos se hubiesen conectado por un instante, nadie le alumbró. No sé si fue por lo sorprendidos que estábamos o quizás el miedo, pero nadie lo hizo. Al menos no intencionalmente. Nos preocupamos al notar que había empezado a caminar más lento, que ahora emitía también un sonido extraño como chasqueando su lengua y sus dientes. Y de repente se detuvo y nosotros también. No sé quién fue, pero alguien gritó: ¡Sus orejas! ¡Miren sus orejas! Y al hacerlo, otro dejó caer su linterna. De esa larga cabellera sobresalían dos orejas enormes que apuntaban hacia arriba. Y cuando la linterna chocó contra el suelo y alumbró en su dirección, eso que estaba frente a nosotros se desprendió del camisón que lo cubría. Tenía el cuerpo de una mujer, era inconfundible, pero era un cuerpo muy delgado y deforme,
con las piernas al revés. Estaban dobladas de tal manera que parecían las patas de un animal, pero al mismo tiempo seguían siendo humanas. No sé si me hago entender. Pero luego vimos sus pies y ahí vimos que eran pezuñas. Pero el verdadero miedo, de ese que lo sientes hasta la médula, lo sentí yo cuando logré ver parte de su rostro. Lo que cubría esa cabellera era un hocico, un rostro alargado, literalmente la imagen de un caballo, pero cadavérico, putrefacto, y unos ojos enormes y blancos. No podíamos darnos la vuelta y correr, ya que solamente había un camino en la montaña para subir y bajar. Así que sin pensarlo, todos nos tiramos por el costado corriendo entre las rocas y la maleza para bajar rápidamente de ahí. Perdimos nuestras linternas en el proceso, así que nos tocó bajar a oscuras, tropezándonos y dándonos contra las rocas hasta que por fin llegamos a los pies de la montaña. Y de ahí corrimos a la casa de mis padres, quienes nos recibieron asustados al ver que entramos llorando. Cuando les contamos lo que ocurrió, asumo que nos creyeron, pues mi papá salió de inmediato junto a mi abuelo hacia la casa de Jason a decirle a sus papás que se quedaría a pasar la noche. Sé que les contaron el verdadero motivo, porque recuerdo que en los días posteriores a lo que ocurrió, se montó una especie de vigía entre los habitantes de las fincas de esa zona. Hombres que subían las montañas con armas y perros como si fuesen de cacería. Y a los niños no se nos permitió subir más a ese lugar, al menos no por el tiempo que seguí viviendo ahí. Y desde que pasó eso, cuando nos juntábamos a jugar o íbamos a las fiestas del pueblo, podía notar cómo la gente nos miraba como con pena, y algunos incluso con miedo. Supe por boca de una amiga que algunas personas creían que habíamos visto al diablo. Otros más extremistas incluso llegaron a tacharnos de estar malditos, pero nada que ver. Tuve una vida plena y feliz después de eso. Lo que sí les puedo decir es que tiempo después, y hablo de muchos años después, me encontré con una leyenda que hablaba acerca de una mujer con rostro de caballo. Algunos creen que es un espíritu vengativo, otros que es un demonio, y gran parte de la población cree que solo se trata de una leyenda. Pero, en retrospectiva, y de acuerdo a lo que yo viví, no lo es. Mis hermanos, mi amigo y yo la vimos. Es por eso que digo, y aquí les vuelvo a preguntar, ¿creen ustedes en las leyendas que contaban nuestros mayores? ¿En la Llorona? ¿En el Charro Negro? ¿Los duendes? Los dejo para que reflexionen, y en caso de que su respuesta sea así, pues ya somos dos, y me encantaría de verdad, me encantaría leer cuál ha sido su experiencia con estos seres. Gracias por escucharme.